Buen día, vamos a comenzar a exponer el tema de músculo cardíaco. Esto va a ser representando a la Universidad Autónoma de Baja California en FACISalud, que viene siendo Facultad de Ciencias de la Salud, y esto va a ser en la unidad de Valle de las Palmas. Nosotros somos estudiantes de la carrera Medicina en el ciclo 2021-1 y esto va a ser para el taller de biofísica funcional del grupo 421, subgrupo 1, a cargo de la docente Romero García María Guadalupe. Los integrantes del equipo 3 seremos Aguilar Encinas, Carlos David, González Ruiz, Víctor Eduardo y Tames Villarreal, Carlos Emiliano. Su servidora, Gastelum Guzmán Ana Paola. Ahora vamos a continuar, vamos a ver el contenido que estaremos viendo en esta exposición, el cual va a ser células miocárdicas, contractilidad, electrocardiograma, despolarización y repolarización, vasos sanguíneos, presión sanguínea y tensión de pared vascular, y también estaremos viendo lo que es la dinámica cardíaca. Bueno, como ya sabemos, tenemos tres tipos de músculos, los cuales van a ser el tejido estriado cardíaco, el tejido muscular esquelético y el tejido muscular liso. Ahora, el músculo cardíaco, al igual que el esquelético, va a tener los mismos tipos de organización y esto va a ser de acuerdo a los filamentos que se contraen. También va a presentar ciertas estriaciones transversales que van a ser evidentes y esto lo podemos ver, por ejemplo, en tinciones. Y las fibras musculares cardíacas van a tener unos discos que le vamos a denominar intercalares que van a atravesar las fibras de manera lineal o con frecuencia de una manera que recuerda las escaleras. Como podemos ver aquí, se puede ver también como una manera de zigzag, pero igual también se les compara con lo que son las escaleras. Ahora, estos discos intercalares van a ser sitios de adhesión y van a ser especializados. Y esto va a ser entre células contiguas. Esto es lo que va a crear las fibras. Ahora, esta adhesión se va a llamar adhesión célula-célula. Y esto hace, como les comentaba, que se formen las fibras. Y a diferencia de las fibras estriadas viscerales, y las esqueléticas, que van a estar multinucleadas, como podemos ver en las imágenes. Las musculares cardíacas están compuestas por numerosas células cilíndricas dispuestas extremo con extremo. Ahora, las fibras musculares cardíacas van a estar rodeadas por una pared delgada y esto va a ser de tejido conjuntivo, le vamos a llamar endomisio, y esto va a estar presentando muchos capilares para crear lo que es la irrigación. Ahora vamos a irnos con las células miocárdicas y vamos a comenzar. Ahora, aquí podemos ver lo que es la estructura de las células del músculo cardíaco. Tenemos las células musculares, las miofibrillas, mitocondrias y el núcleo. Ahorita vamos a estar hablando un poco para poder definirlo de manera rápida. Ahora, los cardiomiocitos tienen cerca de 5 micrómetros de diámetro y 80 micrómetros de longitud. Y esto va a variar de todos modos, depende de la etapa en la que se encuentre el músculo, porque puede contraerse, entonces es por eso que puede cambiar. Ahora, los cardiomiocitos tienen un solo núcleo, pero puede ser posible que lo encontremos binucleado. Ahora, la ubicación al centro que tiene el núcleo de las células musculares cardíacas es una característica que vamos a encontrar y esto nos va a ayudar a distinguirlas de otro tipo de fibras, ya sea musculares esqueléticas, que van a ser multinucleadas, y los núcleos de las esqueléticas multinucleadas, sus núcleos van a estar bajo la membrana plasmática. Ahora, el microscopio electrónico de transmisión muestra que las miofibrillas de músculo cardíaco se separan para rodear el núcleo y así delimitan una región que le vamos a nombrar yuxtanuclear. Y ahí es donde vamos a encontrar lo que son mitocondrias, aparato de Golgi, algunos gránulos de pigmento, hipofisiaria y glucógeno también.
Ahora, las células musculares cardíacas se van a caracterizar por presentar grandes mitocondrias que van a estar muy apretadas entre la miofibrilla. Ahora, las concentraciones de gránulos de glucógeno también lo vamos a encontrar en las miofibrillas. Y para puntualizar entonces, los gránulos de glucógeno van a almacenar energía. Las mitocondrias van a liberar y van a recapturar la energía y las miofibrillas van a ser las que van a aprovechar precisamente esta energía para poder impulsar lo que es la contracción. Y habiendo dicho esto, vamos a ver un video del tema de la contractilidad en la siguiente diapositiva. Esta animación describirá la función y la estructura cardíaca normal, junto con la revisión del proceso de excitación del corazón. El miocardio comprende células cardíacas y no cardíacas. Las células cardíacas comprenden aproximadamente 70% de la masa muscular del corazón. Tiene una matriz de colágena que actúa como soporte. La sangre fluye en cada miocito de forma individual a través de la vascularización proximal a ellos. Los miocitos están compuestos de una base de actina y miosina, cuya organización da lugar a la apariencia clásica del músculo cardíaco. Hay dos organelos prominentes dentro de los miocitos: las mitocondrias, que producen energía, y el retículo endoplásmico, que maneja los depósitos de calcio dentro de la célula. La contracción cardíaca se inicia cuando el calcio extracelular se mueve hacia el interior de la célula por los canales dependiendo del voltaje de calcio. El calcio que entra a la célula dispara la liberación de calcio del receptor por un proceso conocido como disparo calcio-liberación de calcio. El calcio del retículo sarcoplásmico se une a los filamentos de actina. Por lo tanto, inicia la contracción de las sarcómeras. Al final de la secuencia de contracción, el calcio se sale de los miofilamentos y es transportado al interior por la bomba de calcio al retículo sarcoplásmico en su membrana. La contracción cardíaca llevada a cabo por los filamentos de actina y miosina, mostrados en amarillo y morado, y los puentes de miosina que se proyectan en filamento grueso mostrados de café. En el músculo cardíaco relajado, la conformación de troponina y tropomiosina previene que la actina interactúe con los puentes de miosina, dando como resultado que la actina sea incapaz de interactuar con los puentes de miosina, contenedores de ligaduras para ATP. En el músculo cardíaco activado, el calcio se une a la troponina, que genera complejos de tropomiosina, a una combinación lista que permite la interacción con los puentes de miosina. La miosina ATPasa en las cabezas de miosina hidroliza el ATP. Eso da energía para que los puentes de miosina interactúen con los filamentos delgados y empujen los filamentos al centro de la sarcómera de un modo rápido, dando como resultado el ciclo de contracción-excitación. Este proceso de excitación-contracción se hace irregular en la hipertrofia cardíaca e insuficiencia cardíaca. La línea gráfica que muestra cambios en la actividad eléctrica del corazón durante cierto tiempo lo traza un instrumento que se llama electrocardiógrafo. El gráfico puede mostrar que hay condiciones anormales como arterias bloqueadas, cambios en los electrolitos, partículas con cargas eléctricas y cambios en el modo de las corrientes eléctricas que pasan a través del tejido del corazón. Cambiando de tema, el electrocardiograma normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Con frecuencia, aunque no siempre, el complejo QRS está formado por tres ondas separadas: la onda Q, la onda R y la onda S. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción muscular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. Es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos, por tanto la onda P como los componentes del complejo QRS son las ondas de despolarización. La onda T está producida por potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización.
Este proceso normalmente aparece en el músculo ventricular entre 0.25 y 0.35 después de la despolarización. La onda T se conoce como onda de repolarización. Buenas tardes, yo les voy a hablar del potencial de acción en el músculo cardíaco. El potencial de acción en el músculo cardíaco va a diferir bastante a el potencial de acción en otros músculos, tales como el músculo liso o el músculo esquelético. Y la principal diferencia vamos a verla en esta gráfica, la cual es bastante perceptible, que se encuentra en forma de meseta. ¿Esto por qué está dado? Bueno, pues resolveremos esta duda a continuación. Primeramente tenemos aquí a una gráfica que muestra el potencial de acción, esta contracción de una fibra muscular ventricular. ¿Y por qué hemos decidido usar una fibra muscular ventricular? Bueno, esto es bastante sencillo debido a que las paredes del ventrículo son más gruesas que las de las aurículas. Entonces aquí es un poquito más perceptible estas contracciones musculares y este potencial de acción, y lo podemos registrar más fácilmente que en las aurículas. Sin embargo, pues van a reflejar potenciales de acción bastante similares. Vamos a tener primeramente al músculo que se encuentra en las aurículas, el cual va a ser con paredes más delgadas, al de los ventrículos con paredes más gruesas, y al tejido cardíaco especializado, el cual va a regular la actividad eléctrica del corazón, y este va a constar del nodo sinusal, del nodo atrioventricular y de la red de Purkinje. Por su parte, el nodo sinusal, o también conocido como el marcapasos fisiológico del corazón, nos va a dar una frecuencia cardíaca de alrededor de 60-90 pulsaciones por minuto. En caso de que este no funcione, se activa el nódulo atrioventricular, el cual nos va a dar un aproximado de 50 pulsaciones por minuto. Y por último, si ninguno de los dos funciona, va a actuar también la red de Purkinje, la cual nos va a dar alrededor de 30 pulsaciones por minuto. Pero esto ya son mecanismos un poquito más específicos. Y para hablar del potencial de acción en específico, tenemos que hablar de unos conceptos claves antes de introducir al tema. Primeramente, el potencial de acción va a estar compuesto por la despolarización y por la repolarización. Y algo también a destacar va a ser este estado inicial. El estado inicial de la membrana para producir el potencial de acción se va a conocer como el potencial de membrana en reposo. Este potencial de membrana en reposo va a ser esta capacidad que tiene esta célula de producir un potencial de acción, producir la despolarización y la repolarización. Y este potencial de acción en específico en las células cardíacas pues va a ser aproximadamente entre menos 85 y menos 90 milivoltios. Ok, aquí tenemos una gráfica del músculo cardíaco y del músculo esquelético. Como mencionaba, va a haber una diferencia bastante notoria en estos dos tipos de contracciones, en estos dos tipos de potenciales. Y bueno, para poder entenderlo mejor, primeramente voy a explicar el potencial de acción en el músculo esquelético. Aquí tenemos igualmente al potencial de membrana en reposo del músculo esquelético y tenemos esta línea que marca el umbral. ¿Qué es el umbral? Bueno, pues el umbral es, digamos, esta línea imaginaria, esta línea en donde cuando llega a esta carga se produce súbitamente la despolarización por medio de la entrada de sodio por los canales rápidos de sodio. Y bueno, pues la despolarización no va a ser nada más que la pérdida de la carga, de la polarización en la membrana. Entonces esta se va a positivizar y va a llegar hasta aproximadamente los 40 milivoltios, y al llegar aquí automáticamente se van a activar mecanismos para que se produzca la repolarización. La repolarización es solamente la recuperación de esta carga, de esta polarización que tenemos en la membrana. Sin embargo, en algunas ocasiones, esta negativización, esta recuperación de la carga que teníamos, se excede, lo cual nos va a producir este pequeño mecanismo, este pequeño estado, el cual se va a llamar se va a llamar hiperpolarización. Después de la hiperpolarización va a actuar la bomba de sodio potasio ATPasa, introduciendo partículas de potasio y sacando partículas de sodio, lo cual nos va a ayudar a que recuperemos el potencial de membrana en reposo y se vuelve a producir otro potencial de acción. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco? Si tenemos aquí también la despolarización y la repolarización. Bueno, en la despolarización del músculo esquelético va a actuar solamente los canales rápidos de sodio, mientras
que en el músculo cardíaco también va a tener participación unos canales lentos de calcio. ¿Y qué nos va a producir esto? Bueno, pues en la siguiente imagen podemos observarlo con mayor detalle, viendo las fases del potencial de acción de la célula muscular en el ventrículo cardíaco. Ok, comenzamos con la fase 0. Esta va a ser similar al umbral que tenemos en el músculo esquelético. Y aquí en esta fase se van a activar los canales de sodio rápido para que se inicie la despolarización y llegue a la fase 1. Llegando a la fase 1, esta va a comenzar la despolarización de la membrana. Sin embargo, aquí, además de cerrarse los canales de sodio, van a empezar a salir partículas de potasio y van a introducirse a la célula pequeñas partículas de cloro, lo cual va a hacer que esta despolarización inicie lentamente, como podemos observarlo, y llegamos a la fase 2, en donde se inactivan los canales de fuga de potasio. Y aquí es lo interesante, esta fase también se va a conocer como la fase de meseta, y aquí van a entrar los canales de calcio. Los canales de calcio van a introducir calcio lentamente a la célula, lo cual va a hacer que esta célula no se despolarice rápidamente, y se dice que esta despolarización, este potencial de acción, suele ser hasta 15 veces más extenso que un potencial de acción en el músculo esquelético. Como podemos observarlo, es bastante notorio que tiene una mayor duración, hasta 15 veces más. Y bueno, después de la entrada del calcio, pues esto nos va a producir la meseta, y después va a bajar, llegando a la fase 3. En la fase 3 los canales de calcio son inactivados y se activan nuevamente los canales de fuga de potasio rápido. Entonces esto va a producir que se dé una despolarización rápidamente, salgan todas estas partículas positivas de la célula y se vuelva a negativizar. Aquí hay algo importante, se puede producir una hiperpolarización, que es el exceso en la repolarización, y vamos a llegar aquí últimamente a la fase 4, que va a estar dada por la bomba sodio-potasio, la cual nos va a ayudar a regular este potencial de membrana de reposo. Y algo bastante importante, algo en lo que tenemos que hacer énfasis, porque clínicamente nos va a servir, es el periodo refractario en la célula, en el potencial de acción. El periodo refractario se va a dividir en dos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El absoluto es aquel en el que, por más que se le aplique un estímulo físico, químico o eléctrico, no va a tener ningún potencial de acción. Este va a corresponder a esta parte, toda esta parte de aquí, va a ser el periodo refractario absoluto, mientras que el periodo refractario relativo va a corresponder a esa parte en donde, si tú le aplicas una fuerza, ya sea física, química o eléctrica, puedes estimular a esta célula, a esta membrana, y producir otro potencial de acción. Este correspondería a esta zona donde se puede producir otro potencial de acción, y esto es importante clínicamente debido a que es la causa de padecimientos como las arritmias o la taquicardia, que son bastante delicadas y bastante peligrosas también. Y bueno, llevamos aquí el papel de los vasos sanguíneos en el corazón y en la contracción. Bueno, como sabemos, el corazón va a tener 4 cámaras, van a ser 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas van a recibir la sangre por medio de las venas. Aquí tenemos a las venas cava superior e inferior, y aquí tenemos a las venas pulmonares, y los ventrículos van a expulsar la sangre procedente de las aurículas hacia la periferia del corazón por medio de las arterias. Y bueno, pues físicamente vamos a tener la clasificación de arterias y venas debido a su función y debido a sus características. Su función, pues básicamente las arterias van a sacar la sangre del interior del corazón hacia otros tejidos del cuerpo, mientras que las venas van a recoger la sangre de otros tejidos del cuerpo y la van a transportar hacia el corazón. Y bueno, como podemos observar en la imagen, vamos a tener esta pared cardíaca, esta pared de músculo cardíaco, la cual va a ser bastante más grande que la pared aquí en los ventrículos. Como sabemos, el músculo que tiene mayor volumen va a producir una mayor fuerza, y entonces esta mayor fuerza nos va a involucrar que hay una mayor presión en estas arterias, en todos los vasos sanguíneos que salen del corazón. Entonces esta va a ser otra característica importante y va a ser el papel esencial de los vasos sanguíneos. Las arterias manejan presión, mientras que las venas manejan volumen. Ok,
Fisiológicamente y visualmente podemos observar aquí fácilmente la diferencia entre una arteria y una vena. Y la diferencia que es más notoria es la capa muscular. En la arteria la capa muscular es más gruesa, mientras que en la vena es más delgada. ¿Y por qué? Como lo mencioné anteriormente, la arteria se va a encargar de manejar volumen sanguíneo, la arteria se va a encargar de manejar presión sanguínea. Esta sangre va a salir con una gran fuerza, lo cual va a originar una gran presión en las arterias, y de no tener esta capa muscular gruesa, pues esta arteria se reventaría. Y en cambio las venas, al pasar las arterias a transportar la sangre a todos los tejidos y regresar por estas estructuras, por estos vasos sanguíneos, no manejan tanta presión. Sin embargo, estas manejan una cantidad, un volumen grande, por lo que estas poseen válvulas. Las válvulas van a realizar la función de evitar el reflujo de la sangre para que tenga solo una dirección, que el flujo sea unidireccional hacia el corazón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Aguilar y les voy a hablar sobre la presión sanguínea y tensión de la pared vascular. La presión es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la sangre contra las paredes vasculares. Viene determinada por el volumen de sangre que contiene el sistema arterial y por las propiedades de las paredes. Si cualquiera de estos dos parámetros varía, la presión se ve modificada. La presión máxima se obtiene durante el periodo de la eyección ventricular y recibe el nombre de presión sistólica. Y la mínima se mide en el momento final de la diástole previa a la contracción ventricular y se denomina presión diastólica. En la curva, en esta curva que les tengo en la gráfica, la primera curva corresponde a 120 milímetros de mercurio por la presión sistólica y la segunda a 80 milímetros de mercurio por la presión diastólica. Normalmente lo indicamos todo esto como una presión de 120 sobre 80. La presión arterial pues es un parámetro cardiovascular muy importante, ya que proporciona el valor de presión con el que la sangre llega a los tejidos y por tanto la fuerza efectiva que conduce la sangre a lo largo del sistema vascular. Tenemos ahora la dinámica cardíaca o ciclo cardíaco, que bueno, se las comenzaré explicando por la sístole auricular. Cuando están llenas las aurículas de sangre, ya que retorna pues del organismo al corazón, comienza a drenarse un poco en los ventrículos. Se abre primero la válvula auriculoventricular y se empieza a llenar los ventrículos. Eso debido a la diferencia de presiones se le llama entonces un llenado pasivo, si mal no estoy. Esto, se llenan un 80% los ventrículos, el 20% restante en las aurículas se drena por el movimiento de sístole, que es el de contracción auricular, y entonces ya se llenan un 100% los ventrículos, se cierran las válvulas auriculoventriculares y ahora se contraen los ventrículos para por fin expulsar la sangre, abriendo las válvulas sigmoideas. Ya se expulsa toda la sangre al organismo para vascularizarlo. Ahora se relaja el corazón para permitir que vuelva la sangre a llenar las aurículas y pues se repite el ciclo. Aquí a la izquierda les puse un GIF que lo explica de una manera, se me hace que un poquito mejor que yo incluso, pero bueno, está bastante gráfico por si gustan verlo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Creo que por la de mis compañeros también. Muchísimas gracias por su atención.